zure Jesu Kristo duzaren bitartez, zure bere Espiritu Santuarekin, jainko eta egizurreta, gizaldi eta gizaldietan. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo de hermano, a los santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada a los cielos y de la que oísteis hablar cuando se os anunció la verdad del Evangelio de Dios que llegó hasta vosotros. Este sigue dando fruto y propagándose por todo el mundo, como ha ocurrido también entre vosotros desde el día en que escuchasteis y comprendiste la gracia de Dios en la verdad. Así el Señor Pafras, nuestro querido compañero de Señor, fiel servidor de Cristo en lugar nuestro. Él es quien nos ha informado del amor que sentís por nosotros en el Espíritu. Palabra de Dios. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Yo, como buen reunido en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles. Tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, encargó la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían: tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaba retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Por la Iglesia celebra a San Gregorio Magno, un santo que fue papa en el siglo VI, final del VI, incluso llegó a principios del VII siglo, y que es considerado uno de los grandes padres de la Iglesia occidental. Suele decirse que como 4 de la Iglesia occidental y los 4 de la oriental son los más importantes, los más señalados, y la Iglesia occidental uno de ellos es San Gregorio Magno, que estamos celebrando hoy. Él era romano, nació en Roma, digamos que eso también le hizo estar, tenía parientes papas y estaba muy bien relacionado. Y en Roma conocía mucha gente a nivel civil, a la autoridad, llegó incluso a ser prefecto de Roma, una especie de alcalde, una persona que tiene una importancia grande, pero se vio llamada a la vida contemplativa y dejó todo y se fue a vivir como monje en un monasterio. Es lo que le pedía el corazón: retirarse un poco del mundo, entregarse a la oración, al estudio, a la meditación,
siempre ser la pastoral, llevar el evangelio a la gente, acercar a los cristianos, la evangelización, y es una auténtica joya, digamos, histórica y también un valor grande hoy en día. Le pedimos a Gregorio que nos dé a nosotros un amor a Dios, un amor a la Iglesia y un amor al prójimo también, como lo tuvo él. Debemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por nuestro Papa, Papa León XIV, para que Dios le dé luz, Dios le dé gracia, tenga también intercesión de San Gregorio para guiar al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por también a nuestros difuntos en esta Santa Misa, de una forma especial a Andrés Mesa, para que Dios lo tenga en su gloria, para que escucha palabra de la Santa que dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darle gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de los santos, ayudas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Sanctus, Sanctus, Sanctus,
gracias, compartió Dios sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así nos vamos a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa León, por nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos especialmente por Andrés Mesa, en esta Eucaristía, ten misericordia de todos nosotros y así, por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida